Interés nacional, entramos un poco en materia económica, aun cuando lo económico también incluye lo político y lo social. Vamos a estar conociendo más detalles acerca de esta actualidad. Nos acompaña en este momento en el estudio Felipe Capusolo, es primer vicepresidente de Fedecámaras y actualmente candidato a la presidencia de este gremio. Las elecciones son el próximo mes de julio y al igual que los partidos políticos, que las elecciones municipales que están en puerta, también Fedecámaras se alista para esta Asamblea General y nueva elección de autoridades ya directivas para este gremio. Bienvenido, Felipe. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, hablemos un poco primero de la actualidad del gremio, porque estamos en el mes de junio, ya ha avanzado parte importante del año, estamos ya casi a la mitad del año, y ya en este mes podemos tener ya las primeras cifras de lo que sería el comportamiento del primer semestre, también proyecciones para lo que resta de año, pero hablemos de estos primeros meses que se han visto marcados por anuncios políticos, también por un tema electoral y por todo lo que ha tenido que ver también con la tasa cambiaria. Hay diferentes elementos que han hecho que este primer semestre sea bastante movido. Bueno, sin duda alguna hay elementos que han marcado el desempeño económico de en los primeros meses de este año. Nosotros no podemos evadir la discusión de los problemas que han limitado un mayor y mejor desempeño de la empresa privada venezolana. Tenemos que mencionar allí las deficiencias en servicios públicos. Salta siempre a la vista el problema eléctrico en Venezuela, para lo cual la empresa privada se ha puesto no una, sino muchas veces a la orden para construir soluciones en conjunto con el sector público para poder abordar y mejorar las condiciones en ese sentido. Cuando hablas con los empresarios, salta siempre el tema de la necesidad de un mayor acceso a las fuentes de financiamiento para poder crecer, para poder ahondar en el ciclo económico. Es indudable que las obligaciones fiscales que hay en Venezuela en este momento limitan la capacidad de crecimiento de las empresas, limitan su posibilidad de abordar planes de inversión y planes de empleo con los que puedan sumarse a la construcción de la prosperidad en el país de una manera más determinante, generar mayores productos. Y el último fenómeno o el último punto que habría que señalar en ese sentido, lo mencionas tú al principio, es la inflación. O lo que han denominado el diferencial cambiario, que en estricto sensu el concepto de lo que es inflación, al final es una forma de inflación que aún no ha sido reconocida, pero que está allí latente, que es estructural y que finalmente pues, se puede traducir en un incremento en dólares de los productos. Avanzando en todo ese espacio, igualmente pues, la empresa privada busca abrirse paso, busca trabajar por el país, pero sin duda alguna que nos pongamos a construir soluciones en conjunto, que el sector público y el sector privado puedan abordar un lenguaje común con el cual construir soluciones y resolver problemas concretos para el empresariado, finalmente se va a constituir como soluciones para la gente. Hablas precisamente de esa disposición que tiene Fedecámaras y se caracteriza por ser un gremio muy activo en lo que es el planteamiento de soluciones, de alternativas y de esa conversación y negociación con lo que son las instituciones de gobierno. Pero, ¿qué tan reales son esos planes que plantea Fedecámaras cuando se sientan en esas conversaciones? ¿Qué tan factibles son esas soluciones o qué tan versátiles son para adaptarse a la realidad? Porque bueno, se entiende que conversan, se entienden que constantemente están haciendo propuestas, pero estas propuestas, ¿qué tan adaptadas a la realidad están para ser escuchadas o no ser escuchadas o tomadas en cuenta? Bueno, lo básico es aterrizar el posicionamiento de cada actor social. El empresariado venezolano, la empresa privada venezolana, aún siendo una fuerza, aún siendo una columna de poder también en la realidad nacional, tiene como herramienta fáctica el discurso, la estructuración de discursos, la estructuración de puentes de comunicación, la interlocución. Obviamente es deseable llegar a un nivel de influencia suficiente como para intentar persuadir a todas las audiencias, principalmente al gobierno nacional, de la pertinencia de las propuestas que se hacen, porque las propuestas parten de la necesidad que nos manifiestan las bases de resolver problemas concretos. Esto con los problemas mencionados. Ahora bien, sí estamos formulando planes. En este momento, en lo concreto, estamos formulando la necesidad de avanzar hacia un plan nacional de inversión y empleo. Estamos proponiéndole a las bases entrar en una profunda discusión
para diseñar un plan donde se puedan atraer inversiones directas e indirectas y donde se pueda avanzar hacia una política clara y concreta de empleo formal en Venezuela, partiendo de las capacidades que tienen las empresas locales, las empresas venezolanas, sobre todo focalizado en las regiones, sobre todo partiendo con la base de la regionalización como elemento fundamental y diferenciador de las próximas dinámicas que han de darse en el país, felizmente a partir del 18 de julio, cuando saldremos electos en la Asamblea de F de Cámara. Bien, cuando hablas de las regiones y hablas de las bases, precisamente entramos en este tema común de que las regiones tienen realidades diferentes, que tienen aportes diferentes a lo que es la economía nacional. En esta ocasión, cuando hablas de trabajar con las bases, ¿qué tanto protagonismo van a tener los gremios locales en cada región o qué tanto protagonismo van a tener esas cámaras en cada localidad para realmente aportar? Porque no solamente, bueno, tienen problemas distintos en las regiones, sino que también tienen una forma de sumar diferente a lo que es la economía venezolana. ¿Qué tanto protagonismo se está preparando para ese trabajo con las bases del que estás hablando? Fíjate, para ponerle nombre exacto a las cosas, somos muy benévolos si decimos que las regiones tienen una realidad distinta a la de la capital. La realidad es que las regiones tienen una cantidad de dificultades y retos y espacios de mejoras y problemas que superar muchísimo más grandes que la capital. No voy a volver a enumerar los problemas que ya enumeramos, pero todos estos problemas están potenciados en las regiones. Entonces, bien vale la pena que en Venezuela entremos en un proceso de profunda discusión y de profundo acuerdo para ir a las regiones de alguna manera a subsanar todas estas situaciones, enfatizando los planes de regionalización que estamos proponiendo, enfatizando la obligación y la deuda que tenemos con las regiones de ir a tocarlas, de ir a enterarnos de lo que está pasando, de ir a escuchar, de ir a proponer, y sobre todo de entrar en un plan, de entrar en una dinámica donde se enfaticen, donde salgan a flote las potencialidades de las regiones, donde se le dé la oportunidad a los empresarios y emprendedores locales de las regiones de exponer sus ideas, de hacer el esfuerzo de llevar directamente las inversiones que puedan lograrse, los inversionistas que puedan conseguirse, llevarlos directamente a las regiones. Porque es un ganar-ganar, es la construcción de un ganar-ganar. Para el que invierte, tiene mayor profundidad de retorno en su inversión cuando satisface una necesidad en las regiones. Y para las regiones, cada recurso, cada dólar invertido en las regiones tiene muchísima mayor profundidad socioeconómica y beneficia a muchísima mayor cantidad de gente de lo que pudiera estar ocurriendo en otra zona, en una zona central, en la capital, que dicho sea de paso tiene sus propias capacidades para atraer inversión de una manera más expedita. Pero en este momento la gran deuda de la institucionalidad, no solamente pública, también la privada, es potenciar las regiones y dar el apoyo suficiente para que haya una transferencia de capacidades real y el país pueda emparejar la carga en ese sentido. Y sincerando un poco esa participación que tiene el sector privado, por ejemplo, hablas de forma reiterada en el tema de servicios públicos, en estos problemas que hay en las regiones de manera local, sincerando un poco ese apoyo, ¿cuál es el alcance que tiene el sector privado a la hora de solucionar un problema quizás en materia de electricidad en alguna localidad o para el beneficio de los mismos empresarios? ¿Cuál es el alcance real a la hora de aplicar una solución? ¿Qué tanto pueden llegar a solucionar de forma práctica en una localidad alguno de estos problemas? Bueno, las capacidades venezolanas están allí latentes, esperando un proceso de desregulación, esperando un proceso de apertura, esperando un proceso de cambio de la visión hacia el empresario y hacia la potencialidad que el empresario puede desplegar para resolver problemas. Cuando un empresario resuelve un problema, no lo resuelve solo para sí, lo resuelve para toda la sociedad. Te hablo de la creación de un producto. Imagínate una empresa que pueda permitírsele la posibilidad de colaborar con la solución del problema eléctrico en Venezuela. La electricidad es un indicador de desarrollo en todas partes del mundo y solo donde hay electricidad y servicio continuo hay mayores posibilidades de desarrollo. Mayores posibilidades de desarrollo se traducen en mayores posibilidades de prosperidad para la gente. Entonces, imagínate a toda la empresa privada, a todo el movimiento empresarial volcado no solamente a satisfacer mercados, sino a resolver problemas en regiones, a abordar problemas de apoyo a las alcaldías, de apoyo a las gobernaciones, a activarse en esquemas de concesiones, a activarse en gerenciando empresas improductivas que están en manos del Estado en este momento, que la lista es infinita.
definitivamente la empresa privada puede quitarle una carga de sufrimiento al país y transformarla en prosperidad, transformarla en beneficio y sobre todo la principal herramienta que tiene la empresa privada es la generación de oportunidades, la generación de productos, primeramente la generación de empleo bien remunerado. Justamente iba a preguntar por ese tema de con cuáles herramientas cuentan de forma directa que no tienen que pasar por todo un tema de diálogo, de negociación para poder ser puestas en práctica. ¿Cuáles herramientas tiene el sector privado de aplicación inmediata a la hora de tocar estos problemas en las diferentes comunidades y que también afectan tanto al consumidor como al empresario? Debemos hacer un corte. A la vuelta de la pausa vamos a profundizar en esto. Entrevista con Felipe Capozolo, actualmente es primer vicepresidente de Fedecámaras y está aspirando a la presidencia de este gremio. Elecciones el próximo 18 de julio.